Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo: yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales, contento y feliz de poder entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y a través de el programa de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. También nos está acompañando en esta hermosa mañana nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Saludos a ti, a los hermanos y las hermanas que están con nosotros en esta mañana. Contento de estar con ustedes otra vez. Saludos de parte de nuestra iglesia, la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Así que servimos al Señor y a ustedes a través de este programa. Dios les bendiga. Amén, amén, así es. Y sabemos que el Señor tiene mensaje hoy de esperanza, mensaje de bendición, pero antes de continuar y comenzar con el mensaje, antes de continuar con el programa, vamos a siempre, como cada domingo, tenemos una pequeña porción bíblica, donde en esta ocasión la encontramos en Mateos 11:28. El pastor había hablado creo que en 2 programitas atrás, se había referido a este texto bíblico, pero entiendo que es propicio en esta mañana, solo el Señor sabe. Así que nos dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una buena mañana para acercarnos nuevamente a nuestro Creador, a nuestro Salvador, para así poner nuestras cargas sobre Él y que nuestro camino sea liviano y sea en su compañía. Así que oramos. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, Dios, dándote gracias, rindiéndote loor sobre todas las cosas, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios que nos guía, que nos sostiene, Señor, y venimos ante ti tal y cual estamos, Señor, trabajados y cansados, como dice tu palabra, Señor, y tú nos harás descansar en tu camino, en tu caminar. Señor, tú renuevas nuestras fuerzas y de esa forma estamos en esta hora, Señor, ante ti, para que seas tú llenando nuestras vidas a través del programa de Vida Abundante en Cristo, que has puesto un mensaje oportuno y preciso para cada uno de nosotros en el corazón de nuestro mensajero. Te pedimos que seas tú manifestándote en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Y continuamos con el programa, así que lo que nos prosigue sería el mensaje de nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Los micrófonos de Vida Abundante en Cristo están en sus manos. Gracias, Jimmy. Les saludo nuevamente, amados hermanos y hermanas. Señor les bendiga. Es un gozo poder estar con ustedes a través de nuestro programa. Tanto a los que comparten a través de cadena Radio Vida 90.5 como a través de aquellos que nos siguen o nos ven en el canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Quiero leer un texto que se ubica en el tiempo en el que se presenta lo que se conoce como la narrativa de la resurrección de Jesús. Porque me parece que su mensaje permanece como guía en todo tiempo para nosotros, ¿verdad? Que lo leemos hoy. Está en el Evangelio de Juan, que fue el último evangelio en escribirse. Lo ubican entre el año 90. Hay algunos que lo llevan hasta el 110 después de Cristo, en el tiempo de la era común. Versos 19 al 20, y dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver a Jesús. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. En el pasaje que leímos, ya era la tarde del primer día de la semana, que fue el día en el que resucitó Jesús. Las mujeres recibieron el anuncio, luego Pedro y otro de los discípulos, y en este momento Jesús se está encontrando
o llega hasta donde están los 11. Están a puerta cerrada porque tienen temor. No sé si se dieron cuenta en el pasaje. Y el temor siempre es anquilosante, es paralizante. Así que los discípulos están paralizados en ese momento. Y el resucitado Jesús se encuentra con ellos y le da una palabra de paz. Y en esa palabra de paz podemos reflexionar, ¿verdad? Muchas cosas. Yo reflexiono dos cosas. Número uno, era una paz para el momento presente que están viviendo. Como ya mencionó el texto, estaban llenos de miedo. Eh, pero también era una paz para el futuro por lo que venía, por lo que ellos iban a tener que enfrentar o iban a tener que realizar. Que por ahí es que va el mensaje de hoy. Así que la persecución que vendría a los discípulos era parte de lo que posiblemente estaba produciendo ese temor en ellos. Los llamados profetas o mesías en el tiempo de Jesús, que había muchos, también fueron ejecutados en otras circunstancias y por otras razones, pero después fueron tras los discípulos. Así que yo imagino que los discípulos pensaron, si vinieron detrás del maestro, van a venir detrás de nosotros. Así que ese miedo estaba ahí con ellos. No solo buscaban al maestro para desvanecer el movimiento, sino que también los seguidores recibían también persecución, castigo y hasta la muerte. Ante esa situación, esa palabra de la paz esté con ustedes tenía sentido. Pero también esa paz es importante para el futuro inmediato de los discípulos, porque lo que dice al final también está relacionado a la paz que ellos necesitan. Y es que el Señor les dice, no sé si se dieron cuenta, al final del verso dice, como yo fui enviado, yo los envío a ustedes. Así que lo que venía era la salida de Jesús, porque luego de eso Jesús asciende al cielo, al Padre, y el envío de los discípulos, que es lo que ocurre en este pasaje. Así que yo llamo que este pasaje, ¿verdad? Es la gran comisión, ¿verdad? Del Señor a los discípulos. Así la hay en Lucas, la hay en Marcos, la hay en Mateo, pero aquí es la gran comisión de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús les dice a ellos, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, la pregunta importante que podemos hacernos, mirando ese último verso que les mencioné, y que nos lleva a buscar para aprender algo y traer algo a nuestra vida es, ¿cómo fue enviado Jesús? ¿Cómo fue enviado Jesús? ¿Cómo fue enviado Jesús de parte del Padre? Porque contestando esa pregunta podremos entender cómo iban a ser enviados los discípulos y cómo vamos a ser enviados nosotros, porque hoy nosotros somos los discípulos, ¿verdad? Y yo quiero decir algo, pienso que los creyentes no hemos realizado del todo que el Señor nos envió a nosotros también. ¿Eh? Pensar que solo esa palabra fue para ellos y no alcanza a nosotros, porque el envío no nos alcanza a nosotros, es dejar las cosas a mitad. No, Jesús nos envió a nosotros también. No nos podemos limitar a conocer a Jesús, entregar la vida, es asumir las funciones de un enviado con una misión. Cada uno de nosotros ha sido enviado. Y en ese sentido, nos aplica esta pregunta a nosotros también. Conociendo lo que Jesús hizo o cómo fue enviado, vamos a entender cómo somos enviados nosotros. Y ese cómo es una palabra bien importante porque la podemos entender de varias maneras. Cuando contestemos ese cómo fue enviado Jesús, vamos a estar hablando de las formas, de las funciones, del hacer de Jesús, y eso nos va a acercar en alguna medida al hacer nuestro en este tiempo. Ya Jesús no está, ahora estamos nosotros. Ya los apóstoles no están, ahora estamos nosotros. Nosotros somos los discípulos de este tiempo. Así que lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús, porque mirando a Jesús y conociendo de Él, vamos a saber cómo Él fue enviado, pero también vamos a saber cómo fuimos enviados nosotros, ¿no? ¿Cómo Él fue enviado? Bueno, no vamos a poder cubrir todas las cosas en un programa para hablar de cómo Jesús fue enviado. Así que yo lo que estoy proponiendo es que en los siguientes programas hablemos de cómo Jesús fue enviado y de alguna manera traigamos cómo fuimos enviados nosotros. Así que yo propongo lo siguiente, ¿verdad? En la medida en que el calendario nos permita, eh, trabajar a Jesús como maestro. Fue enviado como maestro, fue enviado como siervo, fue enviado como luz, fue enviado como pan, fue enviado como sal, fue enviado como pastor, fue enviado como sanador o liberador,
fue enviado como profeta. ¿Ok? Son algunas de las maneras en las cuales podemos ver a Jesús como enviado. Así que eso es lo que yo propongo para los siguientes programas y te invito a que te conectes a los siguientes programas. Pero hoy queremos trabajar a Jesús como maestro, como maestro. Ustedes y yo sabemos que a Jesús le llamaban rabí. Esa es la palabra en hebreo para maestro. Maestro de maestro. Yo le decía a la congregación los otros días, en un mensaje, que un maestro en tiempos de Jesús no era solamente una persona que vertía información en un salón de clases, contenido a sus estudiantes, ¿verdad? En un aula escolar. El maestro en aquel tiempo no es como lo vemos hoy. El maestro tenía un alcance diferente. Porque el maestro en tiempos de Jesús se refería a una persona que compartía una filosofía de vida. ¿Ok? Una persona que planteaba una visión de mundo, una visión que hablaba de la trayectoria y hablaba del futuro, y en Israel más todavía. Los maestros de Israel hablaban de visiones, ¿verdad? De futuro. Una visión que hablaba de identidad. Identidad tiene que ver con quiénes somos, eh, por qué somos lo que somos y de dónde venimos para hacer lo que somos, ¿verdad? Así que los maestros en Israel hablaban del vínculo con el Dios del pueblo, de su propósito como pueblo de Dios, del pueblo en su búsqueda de reconocer a ese Dios en su caminar y en su identidad, y entendiendo la encomienda que recibían de parte de Dios. Así que estamos hablando de filosofía de vida, estamos hablando de cómo se tenía que vivir en aquellos tiempos. ¿Ok? Así que esto es explicar la vida en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que el maestro, imagínense, tenía un arraigo y un lugar muy especial en la vida de sus discípulos. Hablé también a la congregación de que habían escuelas de enseñanza en Israel, ¿verdad? Habían las llamadas escuelas rabínicas. Habían unos rabinos famosos que habían impartido una enseñanza a lo largo del tiempo a Israel y que en el tiempo de Jesús los maestros de la ley reinterpretaban o utilizaban esas enseñanzas para interpretar la ley que Dios le había dado al pueblo de Dios. Le hablé del Talmud, que es uno de los libros que se utilizaban, de la Mishnah, de la Gemara, son libros que usaban los maestros de Israel para estudiar e interpretar la ley del Señor, que era lo que guiaba el pueblo. Pero también le dije a la iglesia que muchos de ellos se presentaban como Mesías, porque el otro asunto que los maestros en el tiempo de Jesús atendían eran que muchos de ellos se presentaban como los Mesías, como los enviados. Se veían como aquellos que cumplirían la ley, cumplirían el plan de Dios para su pueblo. Así que los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los del Sanedrín, que ciertamente estaban esperando la llegada de un Mesías prometido al pueblo, no reconocieron a muchos de esos Mesías en aquel tiempo, entre los que estaba Jesús. Jesús no lo reconocieron como Mesías. Por eso dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como Mesías. ¿Verdad? Esa fue una de las razones por las cuales mataron a Jesús. Pero es importante que entendamos que en medio de esa realidad, Jesús se presentó como maestro. Y creo que cuando le dice a sus discípulos, como yo fui enviado, ustedes serán enviados, recoge esa capacidad en la que los discípulos se tenían que ver como maestros. De hecho, fueron maestros. Jesús vino como maestro y en su función como maestro vino a compartir todo lo que el Padre le había dado a él, le había entregado. Vino a enseñar, pero no solamente a enseñar, vino a procurar que esos y esas a los que llamó, a los que conocemos como sus discípulos, nunca olvidarán sus enseñanzas. Mateo lo presenta de la siguiente manera en la Gran Comisión. Leo algunos versos de esa Gran Comisión donde dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ves? Le pide a sus discípulos que enseñen sus cosas, que guarden sus enseñanzas. Así que debe ocurrir en algún momento que pasemos de discípulos a maestros. ¿Ves? Así que Jesús no va a dejar a sus discípulos solo como recordatorio de quién fue Jesús, sino que se tienen que convertir en maestros. ¿Okay? Y eso es importante que lo entendamos, porque eso nos va a explicar a nosotros o nos va a dar un perfil de cómo nosotros también somos enviados. Eso es importante que entendamos varias cosas relacionadas a ser maestro. Primero, hay que estar dispuesto a enseñar. Hay que amar a los discípulos. Hay que tener cuenta por ellos.
En este sentido, el maestro de Jesús o un discípulo de Jesús que se hace maestro, se tiene que ver como una persona que no solamente tiene un grupo de personas en un salón 1 hora, 2 horas, un grupo de estudiantes, eh, como lo vemos hoy en las escuelas, que a veces vienen obligados al salón del maestro. Los maestros aman a sus estudiantes, procuran o buscan a sus estudiantes porque tienen una visión de esos estudiantes para el futuro. En base a esa visión que tienen los maestros para el futuro de esos estudiantes, se levanta una relación y un apego o un anhelo de acercar la vida a esos estudiantes. Así que yo pienso que un buen maestro piensa en el futuro de ese discípulo, no solo en descargar su responsabilidad de compartir información, de darle contenido, sino que se ve como alguien que participa en la formación de ese ser humano que tiene de frente, porque su aportación está relacionada al futuro de esa persona, de ese discípulo. Y cuando uno le preocupa el futuro de alguien, es porque hay aprecio, ¿no? Sí. Entonces, esto da una óptica, ¿verdad?, de lo que es un maestro en la fe, más amplia y profunda, porque nosotros no vamos a controlar la vida de esa persona, ¿ok? La persona va a realizar finalmente lo que quiere en su vida, pero vamos a tener un impacto y, como dicen por ahí hoy, una influencia que ciertamente marcará su futuro. Entonces es importante que nos entendamos en esa función bien particular de maestros al estilo de Jesús, que se preocupó por el futuro de sus discípulos y que impactó la vida de ellos. Eso nos impone otra responsabilidad y tarea. Tenemos que conocer lo que vamos a enseñar aquí. Y tenemos que conocer a ese, ¿verdad?, que nos envía a enseñar cosas en su nombre, relacionadas a su nombre y relacionadas a su persona. Porque, como se dice tantas veces por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Así que, si yo quiero enseñar quién es Jesús y lo que él enseñó, tengo que conocerlo. Tarea del discípulo. Pero no solamente es conocerlo, es vivirlo. Cuando vayamos a las otras personas en las que Jesús representó o se presentó, vamos a comprender, o sea, cuando vayamos a Jesús, vamos a comprender la forma en cómo él se presentó. Vamos a comprender un poco más lo que demostró con su vida y cómo sus palabras eran respaldadas por sus acciones. Ahora bien, eso nos lleva a decir lo siguiente. En el tiempo de Jesús, muchos hablaban, pero no correspondían con las palabras. ¿Ves? No vivían sus palabras. Eso fue lo que distanció a Jesús. Por eso, Jesús fue distinguido como un maestro muy particular. De Jesús se decía, y lo decía mucha gente importante, especialmente maestros de la ley, que tenían estatus, posición, reconocimiento, fama, decían, este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que vemos en Jesús es autoridad. Y los que vayamos en el nombre de Jesús tenemos que ir con autoridad también. ¿Ok? Pero es una autoridad diferente. Esta autoridad se tiene que ganar. No se impone. La autoridad en este caso no la va a dar el puesto. La autoridad la va a dar la cercanía con el maestro. Y esa autoridad es la que permitirá que se abran los corazones de la gente, de las vidas que estén cerca de nosotros, que serán de esa manera invitados a acercarse a Jesús. Jesús nunca tuvo que imponer la autoridad del Padre a los que estaban con él, pero por esa autoridad fue capaz de tocar el corazón. Y de esa autoridad es de la que estamos hablando, que debe poseer un maestro y una maestra que sirven en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Tenemos autoridad. Tenemos autoridad porque hemos estado con Jesús. Cuando estamos con Jesús y vamos en su nombre, eso impacta el corazón de la gente porque estamos hablando no de palabras, estamos hablando de vivencia. Y debo decir lo siguiente, me parece a mí que aún los detractores de Jesús fueron alcanzados por la autoridad de Jesús, por eso lo reconocieron. O sea, no lo reconocieron, no lo aceptaron, pero se dieron cuenta de lo importante que era ese maestro. Así que, de hecho, hasta Pilato, cuando Jesús está frente a Pilato, y Pilato era una persona de autoridad, bueno, tuvo en su mano la decisión de si mataban a Jesús o no. Pilato fue a donde Jesús y le dijo, ¿cuál es la verdad? Vio a Jesús como maestro. ¿Cuál es la verdad? Jesús no le respondió. Eso es un tema de otro día.
Y de ese silencio podemos hablar. Así que en este pasaje Jesús le está diciendo a sus discípulos, vayan como yo vine. Como yo vine, ustedes son enviados. Jesús se está despidiendo de los discípulos en este pasaje, pero les está dejando una encomienda de que sean maestros. Luego de estas palabras que yo leí, Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Les da la fortaleza, la autoridad y la convicción de que están respaldados por Dios. Pero el envío está ahí, que es el maestro. Una de las formas a través de las cuales Jesús nos envía, y de paso, estamos viendo cómo Jesús fue enviado para ver cómo nosotros fuimos enviados, es como maestro. Maestro del alma, del espíritu y de la vida. Solo estando con Él podemos ser de igual manera nosotros maestros del alma, del espíritu y de la vida. Pero no por nuestras palabras, sino por las palabras que Él nos dio. Y no por nuestra autoridad, sino por la autoridad que Él puso en nosotros. Y no por nuestra influencia, sino por el impacto que Él causó en nosotros. Así que, ¿cómo vamos nosotros hoy siendo enviados por el Señor? Nosotros hoy vamos como discípulos, pero también como maestros. Así que el Señor también nos dice a nosotros, como yo fui enviado, son enviados ustedes. Y una de las maneras en cómo el Señor nos envía es como maestros, como esos que podemos enseñar a otros sobre Jesús. Así que yo le pido al Señor, ya para finalizar, que nos permita a nosotros ir realizando cómo somos enviados en este tiempo y que nos veamos como esos que podemos mostrar, enseñar a otros quién es Jesús. Que lo conozcamos, que profundicemos, que entreguemos nuestra vida a Él. Porque cuando Jesús toca el corazón, lo que toca y pone en el corazón de esos que se acercan a Él es bendición, no solamente para ellos, sino para esos que están cerca de Él. Así que nada, dejo estas palabras contigo y espero que te ayuden a meditar y a reflexionar en este tiempo. Eres discípulo y serás maestro de Jesús para realizar eso a lo que Él te envía. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición. Por palabras que nos retan, que realmente nos Correcto. retan. Y yo sé que posiblemente tú en esta hora estás preguntándote un cómo. Puede ser el cómo el Señor me puede sacar de esta situación que yo tenga ahora. Cómo el Señor me va a enviar como maestro. Cómo el Señor va a tocar mi corazón porque yo no lo conozco, porque posiblemente tú en esta hora no le conoces. Pero todos esos cómo lo podemos contestar orándole a Él, poniéndonos en las manos de Él, buscándolo a Él día a día. Y ese cómo de esa pregunta, que es bien interesante, Él nos las va a contestar. Y sabemos que te va a llenar de esperanza, de fortaleza, de dirección, porque posiblemente es lo que estás buscando en esta hora, pero aún así poniéndote en las manos, buscando esa dirección, Él te puede poner como maestro de otras vidas, porque tu experiencia y tu testimonio es lo que va a llenar a otras personas de igual forma que Él está llenando tu vida en esta hora. Y vamos a orar para que ese cómo sea contestado en tu vida y para que ese como de maestro que tú puedes ser en instrumento del Señor sea realizado en tu vida y en la de cada uno de nosotros. Así que oramos para que así el Señor nos siga dirigiendo. Vamos a orar. Señor y Dios bueno, delante de ti estamos en esta hora. Un tiempo en el que el mundo necesita que tus discípulos, tus discípulas, brillen y muestren en quién han creído. Requiere de nosotros conocerte y requiere de nosotros desprendernos de muchas cosas. Y entenderte, Señor, que tú estás ahí no solo para suplir lo que necesitamos, estás ahí para guiarnos en nuestro envío. Compartimos estas palabras con nuestros hermanos y pedimos, Señor, que sean de bendición. Te pedimos también por los que están en necesidad, que dicen, "¿Pero cómo yo podré servir? Porque estoy en una gran necesidad". Señor, te pido, en el nombre de Jesús, te pedimos que estés con ellos. A los enfermos, a los necesitados, a los que están en situaciones difíciles. Acércate en esta hora y sé, Señor, para ellos el maestro que consuela, el maestro que sana, el maestro que levanta. Bendice a mis hermanos y mis hermanas en este día, en nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios
a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.